Hola, bienvenidos a otra edición de Entrevistas El Espectador. El día de hoy estamos con el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Bienvenido, senador. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la amable invitación, Daniela, aquí a estar en El Espectador. Senador, hoy tenemos muchos temas de los cuales hablar. Quisiera empezar pues directo por los proyectos que ha presentado un poco el gobierno en esta legislatura. Entiendo que una de sus preocupaciones grandes tiene que ver con el tema de la jurisdicción agraria, porque ha presentado digamos que varios desencuentros dentro del Congreso, este tema de la expropiación. ¿Usted cómo ha visto, cómo recibe este tema? Imagínese, profunda incertidumbre genera una norma de esta naturaleza donde está clara una expropiación sin derecho a la defensa. ¿Y por qué lo digo? Porque según el proyecto del artículo 12, ¿no?, que está muy claro, simplemente la Agencia Nacional de Tierras puede tomar la decisión de la expropiación por algunos elementos, algunos existentes ya en la ley, que es la no explotación de las tierras, pero no hay un legítimo derecho a la defensa. No hay un juez que pueda dirimir una controversia entre Estado y particulares, un juez civil como se hace ahora, o un juez agrario como se acaba de crear en la jurisdicción. ¿Para qué creamos jurisdicción agraria y jueces agrarios? Para que realmente estos procesos no lleguen allá. De manera que es una nueva incertidumbre para la inversión en Colombia, y una inversión que cayó en el 25% en el año anterior y va cayendo en el 15% en este año. Menos inversión son menos utilidades empresariales, y menos utilidades empresariales son bajos ingresos tributarios. Y unos bajos ingresos tributarios tampoco se puede solucionar con una reforma tributaria que genera un círculo vicioso, porque genera más incertidumbre. Pero en este caso concreto, pues tengo mi opinión clara y mi voto claro, y así lo expresaré en la plenaria del Senado de la República. Digamos, ¿estas preocupaciones cree que afecta el futuro de la reforma agraria en el Congreso? Pues a mí me parece que el Congreso ha avanzado en los temas de jurisdicción agraria. Mire, la ley estatutaria más concertada con el sector, con la rama judicial, que me parece también importante hacer un foro, y cuando llegue al Senado, si no se ha hecho, pues lo haría con la rama judicial. Pero lo que tiene que desaparecer es el fantasma de la expropiación, y podemos seguir avanzando como lo hemos hecho por esos artículos, el 12, y hay otros artículos, quizá el cuarto y el noveno, que habría que aclarar, pero son temas que se discuten en el Congreso. He dicho eso, el Congreso es el camino, traigamos a la discusión, pero que no se moleste el gobierno nacional si el gobierno no está de acuerdo, si el Congreso no está de acuerdo. Un Congreso legítimo de 22.600.000 votos, un Congreso que llenaría en votos 400 veces la plaza de Bolívar. Y es que la democracia es eso. Sí. La democracia es el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos. De manera que pues no puede haber poderes omnímodos. El diseño del constituyente del 91 y el diseño democrático entre los países democráticos por excelencia es así, ¿no? Concertación, escuchar a los poderes públicos, y aquí pues yo sí tengo que ser franco y claro con lo que pienso. Un artículo expropiatorio no puede pasar en el Congreso de la República. Usted, además de ser el presidente del Congreso, también es parte de las comisiones económicas que justamente están debatiendo el presupuesto general del próximo año, y en paralelo se espera una ley de financiamiento, una suerte de reforma tributaria por 12 billones de pesos que termine de financiar ese presupuesto. Pero usted no lo ha visto con muy buenos ojos. Realmente, como de cara a esta definición del monto que ya se debe definir en las próximas semanas, ¿cómo ve esta idea que ha propuesto desde el Ministerio de Hacienda? Es que no se puede ver con buenos ojos una reforma tributaria desconocida, que no se ha discutido, que no sabemos cuáles son los elementos. Hoy es una reforma tributaria fantasma, y no pueden poner al Congreso de la República a aprobar proyectos a ciegas. Si aprobamos 12 billones, quiere decir que ya a priori aprobamos una tributaria. No, eso no es lo serio. Lo serio en el equilibrio de poderes y con el Congreso de la República es que primero se debata, se apruebe un presupuesto
sustrayendo esos 12 billones de pesos, luego nos vamos a la reforma tributaria, a una discusión con la ley. Cuando la ley se presente, la estudiemos y la revisemos, vamos a ese debate y finalmente, si se aprueba algo allí, eso se incorpora al presupuesto, pues en un presupuesto adicional, como se hizo con la anterior reforma, como se ha hecho tantas veces. Mire, no volvamos a repetir los dolorosos episodios que se están viviendo en este año 2024, cuando convencieron al Congreso que les diera la oportunidad de recaudar 15 billones de pesos más en unos tribunales de arbitramiento. Eso no se recaudó nada y ya llegó el primer recorte presupuestal de alrededor de 20 billones de pesos. Hagámoslos por la derecha y miremos un presupuesto, porque, perdón, y debo decir también hay un rubro allí de otros recursos de capital de, no sé, 5, no recuerdo, 6 billones de pesos que no sabemos de qué se trata. También hay una diferencia de 14 billones de pesos entre el marco fiscal de mediano plazo y el ingreso tributario que aparece en el presupuesto. De manera que cometer ese error de presupuestos desfinanciados es grave. Máxime también que el Comité de la Regla Fiscal habló de un límite de alrededor de 486 billones y nosotros estaríamos en algo así como 512, pero una reforma tributaria pues no va a ser posible aprobarla a ciegas en el Congreso de la República, un Congreso pues que elegido por ese voto popular que está esperando responsabilidad de cada uno de esos congresistas. Sí, yo he pensado mucho también eso, que ese antecedente de los 15 billones de los litigios de la DIAN va a salir a relucir en los debates de aprobación del presupuesto. Pero también quería preguntarle por los otros proyectos del gobierno de Gustavo Petro, y es decir, se supone que la reforma laboral ya empezaría a debatirse en las próximas semanas, en segundo debate, se espera la radicación también de la reforma a la salud. ¿Para dónde va el Congreso? ¿Si le va a caminar al gobierno en sus proyectos? La reforma pensional está en la Cámara. En su momento, siendo pues el presidente del partido, se tomó la determinación con la laboral de que nosotros radicaríamos una nuestra, como en efecto lo hicimos, y esos elementos están vigentes. Creo que si miramos la ley de bancadas, la bancada del Partido Conservador tiene obligación de votar los elementos contenidos en nuestro proyecto. Vamos a ver qué sucede en la Cámara, pero es una decisión que está vigente. En el proyecto de la salud, pues ya se sabe que por falta de concertación se hundió en el Senado de la República. Yo intenté en ese momento más de 12 reuniones con el gobierno y fue una burla, porque en la mesa nos dábamos la mano y luego en el articulado eso no aparecía. Por eso pues contribuimos a que se archivara. Hoy se nos anuncia una reforma más sencilla, sin tantos artículos, porque sí, nosotros hemos coincidido que se requiere una reforma a la salud. ¿Cómo no apuntarle a que la salud llegue a las regiones apartadas? ¿Cómo no apuntarle que ya está operando al giro directo, a la no integración vertical, a la medicina familiar? Pero no, pues volviendo a un esquema como el del Seguro Social, es un retroceso de 30 años. Dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esa historia la conocemos, cómo se burocratizó, cómo se politizó, y en eso no podemos caer. El ministro Cristo nos anunció en una reunión de bancada del Senado que concertaría con nosotros esa reforma y estamos esperando esa oportunidad para hacerlo. Otra tarea que le compete al Senado, que es la corporación que usted dirige, es la elección del Procurador General de la Nación, el reemplazo de Margarita Cabello. ¿Usted esa elección cómo la ve en el Senado? Es decir, ya se depuraron algunos candidatos de presidencia, hay 26, la Corte está debatiendo, el Consejo de Estado también. ¿Cómo ve el escenario para esta elección que debe darse en estas semanas? Por supuesto que hay que esperar que tanto la Corte, el Consejo de Estado y el presidente ya se decanten por su nombre. Hay algunos nombres que no voy a mencionar, que escucha uno en los pasillos del Congreso que tienen favoritismo, pero hasta que no se han escogido, pues es muy difícil pues, y emitir opiniones. Hay nombres, sí, cierto, muy importantes, hay personas muy serias, juristas muy sólidos, pues conseguimos pues que
que la Procuraduría pues también forma parte del tema de pesos y contrapesos y eso va a gravitar también, pero digamos ahora podré decir mucho más a que esperaría que a finales de septiembre, principios de octubre, estaremos haciendo la votación en la plenaria del Senado, pero repito, para ello necesitamos terna, que hoy pues todavía no hay ningún nombre. Entiendo que el Consejo de Estado va a escoger primero, luego la Corte, posiblemente después será el presidente. Apenas tengamos la terna completa, pues fijaremos la fecha para las audiencias en el Senado y posterior el día de la votación. Presidente, quería preguntarle también por la bancada Caribe, que tiene varias preocupaciones, entre ellas el tema de las tarifas en el Caribe, la energía eléctrica en el Caribe, que entiendo, estaba escuchando que es el kilovatio creo que más caro del mundo, algo así. ¿Qué avances ha habido en términos de la reforma tarifaria y qué otras preocupaciones tienen desde esta bancada, que no es menor, son casi 60 congresistas? En cuanto a anuncios, hay muchísimos anuncios. Uno diría hay avances, pero en cuanto a realidades, absolutamente cero. Propuestas, promesas, es que el tema tarifario del Caribe pasa por varios factores. Uno, el cobro de las pérdidas. Digamos que quienes pagamos la energía tenemos que sufragar a quienes no pagan, que son fundamentalmente zonas subnormales, que no se ha podido hacer el proceso de normalización, que no tienen medidores, etcétera. Entonces, digamos, eso gravita muy fuertemente. La opción tarifaria, que fue pues el tema que se aplazó en pandemia y ahora pues se está cobrando muy fuertemente. Y el tema climático, es obvio, aquí pues estamos en estas instalaciones, si hay un aire acondicionado estará mínimo, unas instalaciones como estas en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta necesitan equipos de 15 toneladas al menos, y esos consumos por factores climáticos son muy altos. La gente está llegando a unos límites de exasperación. Yo dije en mi discurso de posesión que estos cobros son una expropiación mes a mes. Los estratos más bajos de la población tienen que decidir al final de mes si pagan la factura o hacen mercado. El tema se ha vuelto de esa naturaleza. Es más, probé en un debate que hice hace quizá un par de años, ¿no?, con facturas en mano, que un apartamento de estrato 6 en Bogotá paga casi lo mismo que una casa de estrato 2 en Barranquilla, un municipio del Atlántico, de Bolívar o Magdalena. Y pues, repito, hoy lo único que tenemos, porque además como no hemos tenido CREC para el tema de cambiar la fórmula, lo único que tenemos es una acción popular que no tiene nada que ver con el gobierno, impetrada por los personeros de Barranquilla, y creo que de Santa Marta o Cartagena, ¿no?, que tiene un fallo ya favorable de un tribunal que ordena a la CREC, ¿no?, que tramite una nueva opción tarifaria. La CREC ha dicho que lo hará, esperamos que lo haga en un término absolutamente breve. Repito, de anuncios gubernamentales, nada. Hemos hablado también con las generadoras eléctricas directamente, lo hicimos también en Bancada Caribe, la había hecho el gobernador Verano, iban a hacer unos descuentos de alrededor del 10% para estas zonas subnormales. La Bancada Caribe les pidió que extendieran eso a estratos 1 y 2. Tampoco hay mucho, hay solo 3 generadoras que han dicho que van a rebajar ese 10 a esas zonas subnormales, pero me parece que los estratos 1 y 2 tienen que estar allí incluidos. Sería una rebaja del 10%, de alrededor del 30% de la factura. No es un gran impacto, pero pues habría ahí unas señales y esperamos de las generadoras, esperamos respuesta a esa petición de la Bancada Caribe y a la carta que se le envió posteriormente, y es que entren todas las generadoras y que ese descuento no solamente sea para zonas especiales y subnormales, sino para estratos 1 y 2 de la población que están sufriendo mucho esos embates. Presidente, y entiendo que otra de las preocupaciones que tienen desde la bancada es el tema de los megaproyectos, de las obras, temas como el canal El Dique, que entiendo que esta semana la Procuraduría incluso dijo que iba a haber pérdidas monetarias y retrasos en la entrega si no se daba este tema de la licencia ambiental.
Sí, sí. Me parece que es el ambientalismo mal entendido y es oponerse a las obras per se y a las obras que van con un carácter ambientalista. ¿Cómo no decir que el canal del dique va a descontaminar la bahía de Cartagena? ¿Cómo no decir que estas obras en el canal del dique va a tener impactos positivos también en los municipios ribereños? Amén de otras ventajas como la generación de empleo, turismo, etcétera. Eso tenía licencia ambiental del anterior gobierno. Este gobierno, este ministerio decidió pedir una nueva licencia y no hay pronunciamiento. Es más, se está diciendo que nunca la van a otorgar. Espero que me desmientan en eso. Y no es la única. Hay otra eminentemente ambiental que incluimos en el plan de desarrollo del gobierno anterior. Se consiguieron los recursos, algo así como 750 mil millones de pesos. Se adjudicó un contrato, que son los viaductos Ciénaga-Barranquilla. Miren el tema espinoso. Lo primero decir, cuando se construyó esa carretera hace 40 y tantos años, se murió la Ciénaga Grande de Santa Marta, 500.000 hectáreas, reserva de la biosfera, y por supuesto la flora y la fauna, y eso empobreció a la población, porque la carretera se convirtió en un dique entre el agua dulce y el agua salada, porque la Ciénaga tiene los ríos que bajan de la Sierra Nevada de agua dulce y esa agua salada es la que la mantiene con vida. Luego se hicieron unos boscolver para que hubiese comunicación y más o menos se recuperó. Pero esta obra se hizo para que realmente no hubiese carretera, sino un par de viaductos, una obra eminentemente ambiental. Tampoco le han dado la licencia. Ahora pidieron un estudio extenso, le pidieron información Invías dijo que se demoraba 10 meses. Pues si se inicia la obra, cuando se inicia, ¿cuánto se habrá perdido en recursos? Porque por supuesto los materiales suben, la mano de obra sube, no nos van a alcanzar. Entonces hoy vamos a tener un puente Pumarejo de doble calzada, una carretera Barranquilla-Ciénaga de doble calzada porque se adjudicó una IP, una variante de Ciénaga también a doble calzada y unos 3 tramos no a calzada sencilla y matando la Ciénaga Grande de Santa Marta. Yo sí pediría que ese tema de oponerse por oponerse a las obras públicas no puede ser, sobre todo en estas 2 obras eminentemente ambientales que estamos esperando una licencia prontamente. Presidente, usted es la... Escúchame, Sí. y cuando uno ve los pobladores de alrededor de la Ciénaga Grande, absolutamente empobrecidos, por debajo incluso de la línea de pobreza extremas, esos que se incineraron en un camión de gasolina porque no tenían con qué comer, caramba, yo creo que hay que mirar ese aspecto humano. Unos pescadores que cobran el 7-8% de los peces que cobraban hace 20 años. Y esto va a recuperar la Ciénaga y a volver otra vez a la gente. No es el ambientalismo per se, hay que pensar en la gente, en la calidad de vida, en el empleo, en que la gente pueda llevar un plato de comida a la mesa. Es decir, presidente, ¿usted diría que en general con estos temas que hemos dialogado sobre que competen precisamente al Caribe, la bancada se siente insatisfecha con la gestión que ha hecho el gobierno? La bancada en estos temas, por supuesto, y se tocaron y acordamos una comunicación sobre estos 2 temas. Son 2 temas que competen al Caribe colombiano y que por supuesto están golpeando a la población y en ese momento pues la bancada caribe no entiende realmente por qué eso no se hace y por supuesto que tiene que haber una insatisfacción como la hay en el cobro de valorización de la vía Barranquilla-Cartagena, que es otro golpe más a la región Caribe. No sé qué ha pasado con el Caribe, pero nos golpean con las tarifas de energía, no se nos hacen las obras, no hay recursos nuevos y además nos golpean con una valorización antitécnica y antijurídica. Sí, que entiendo que el ministro del Interior estuvo charlando de eso con el gobernador Verano y con los alcaldes, pero no. Sí, pero me parece que son conversaciones inanes, porque la plata se la pretendían llevar para otras regiones del país. Al menos se está hablando con dejar unos recursos en Atlántico. Eso no lo garantiza nadie, ¿no? A mí me parece que el tema es de fondo, es una ilegalidad en un cobro que va a golpear también a la clase media, por más que digan que no. Pasa por muchas poblaciones que
tendrán máximo estrato 3 y que también los va a golpear. 5 kilómetros a la redonda. No hay estudios. Me parece que esas improvisaciones pues no tocan y en este momento el bolsillo de la región Caribe, agotado pagando las tarifas de energía, no tiene la capacidad para seguir haciendo aporte máximo si se van para otras regiones del país. Presidente, usted es la cabeza del legislativo. ¿Ha tenido conversaciones directas o contacto directo con el presidente Gustavo Petro, que es la cabeza del Ejecutivo? Tengo contacto con el ministro del Interior y pues ya se me invitó a una reunión esta semana con el presidente de la República. Usted el pasado 20 de julio quedó elegido como presidente del Congreso y la jefatura del Partido Conservador quedó en manos de Nadia Ablel. ¿Cómo ve el futuro del partido? ¿Van a quedarse en la independencia? ¿Van a pasarse a la oposición? ¿Cómo ven eso? Bueno, el estatuto de oposición es claro y solo se puede modificar la decisión una sola vez. El Partido Conservador tomó la decisión de ser partido de gobierno en principios, no era durante mi presidencia. Cuando asumí la presidencia, pues expresé que lo lógico era cambiar de postura. Ahí recibí el respaldo unánime de la bancada y del directorio para hacerlo como partido independiente. Eso fue bien recibido por las bases conservadoras, porque así hemos venido actuando con absoluta independencia, defendiendo el ideario del Partido Conservador, pudiendo expresar lo que sentimos, aprobando, como hemos también aprobado muchas iniciativas que sentimos son convenientes para el país. Pero nos tenemos que reservar ese derecho, como debe ser en toda la democracia, al debate, a controvertir, a modificar, a pedir concertación. En esa orilla ha estado el Partido Conservador y eso repercutió positivamente en las elecciones de octubre. A mí me eligieron también para ganar las elecciones y tengo el orgullo de decir, tengo dos orgullos. El primero, haberlas ganado. Ganamos las elecciones de octubre. Nos constituimos en el primer partido de centro derecha de Colombia con alrededor del 20% de las alcaldías ganadas y somos 36 partidos, ya ni siquiera 16 como 4 años atrás. El otro 80% se lo dividen entre 35 partidos, de manera que fue un triunfo contundente. Ahí se dio el orgullo conservador de la independencia y los líderes regionales salieron. Y el otro orgullo que tengo, Daniel, es el que tú mencionaste ahora. Haber entregado la presidencia del partido a una mujer, además a una mujer de las calidades de Nadia Ablel, una mujer firme, seria, estudiosa, y decir que por primera vez en 175 años el Partido Conservador tiene una presidenta mujer. A mí me da orgullo haberlo hecho, pero me sonrojo que 175 años atrás todos hayamos sido hombres en el Partido Conservador. Eso ya se rompió. Presidente, usted estaba mencionando los comicios del año pasado y yo quisiera preguntarle por los próximos porque el tema presidencial se ha venido calentando, yo diría que un poco prematuramente, pero ya esta semana pues María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático, expresó nuevamente su voluntad de ser la candidata de ese partido. ¿Usted cómo ve el tema de una coalición de cara al 2026 y qué rol va a jugar ahí el Partido Conservador? Bueno, ya yo no puedo hablar por el partido porque le toca a nadie, pero mientras estuve en el partido, pues hablé con los presidentes de prácticamente todos los partidos afines y en ese momento se acordó buscar unos mecanismos para ir unidos a primera vuelta. Eso habrá que explorarlo. Por ahora estamos en una etapa de apenas precandidatos de nuestros partidos. Cada partido tendrá que tomar una decisión, cómo se decanta eso, cómo se escoge el candidato cuando hay un número plural y cómo pues los podemos competir con otros partidos ideológicamente cercanos. Pero ve con optimismo quedarse con las elecciones del 26. Yo creo que el péndulo ya se regresa. Uno ve en las encuestas cómo los jóvenes están regresando de la izquierda al centro y al centro derecha. Uno ve cómo algunos que votaron por esta tendencia por primera vez en 200 años en la historia de Colombia, hoy se están regresando. Las encuestas de opinión pues hablan de opiniones negativas superiores al 60 a 65%, de manera que yo veo un péndulo girando no a las extremas, a ninguna de las extremas, pero sí
algo como al centro derecha. Perfecto, presidente. Para ir cerrando, usted ha expresado varias preocupaciones desde que está en la cabeza del Senado, un rol que igual ya había ocupado en el pasado. Uno fue el tema de la financiación, que entiendo que se discutió y se solucionó con el ministro Bonilla. Esta semana estuvo hablando de algunas preocupaciones que tienen en términos de la seguridad del Capitolio. ¿Podría hablarnos un poco de eso y si tiene alguna otra preocupación o como este diagnóstico que tiene ya en este puesto que lleva? Sí, no, pues prácticamente está resuelto el tema de los recursos, falta que se aprueben unos traslados, que espero que sean en los próximos días, pero es un desgaste innecesario, Daniela. ¿Cómo así? Que una rama del poder público comenzó a ser tratada como si fuera un ministerio, una cosa, y tuvimos que hacer un desgaste de la denuncia pública en la plenaria del Senado, de las visitas con los voceros de los partidos. Realmente me deja profunda tristeza y por eso tenemos hoy una proposición en las comisiones económicas que estoy seguro va a pasar de Senado y Cámara, que no podemos ser esta rama del poder público menesterosa de estar rogando un recurso. Mire, estuvimos incluso a puertas de la parálisis. Llegamos a tener 150 proyectos de ley sin publicar porque se agotó el recurso en la Gaceta, ¿no? Estuvimos a puertas de cerrar el canal y el noticiero. En La Plata alcanzaba hasta hoy, hasta mañana. Al menos se hicieron algunos traslados. Eso no puede volver a suceder, pero digamos, ya en esta semana se avanzó y faltan unos traslados para poder utilizar estos recursos. Y me preguntabas de otra cosa que me perdí. La seguridad, pues en general. El tema de la seguridad. Bueno, es que se prendieron las alarmas cuando apareció una maqueta del Palacio de Justicia y aparecieron unos explosivos en una casa. Lo primero que hicimos fue, por supuesto, solidarizarnos con la justicia colombiana. 39 años han pasado desde la toma del Palacio de Justicia y no sé qué señal le están mandando a la justicia colombiana, solidaridad con ellos. Lo otro, como nos corresponde es abogar por la seguridad del Congreso de la República, pero la seguridad del Congreso tiene que ser en toda el área, tiene que ser el área de las Cortes, de la Justicia, el área del Palacio de Líbano, de la Iglesia, en fin. Para ese efecto sostuvimos una importante reunión, los voceros de las diferentes bancadas, con el general William René Salamanca, comandante de la policía, con coroneles que pues les corresponde la seguridad del Congreso, con coroneles que les corresponde la seguridad también del Palacio de Justicia, de Presidencia de la República, porque omití decir, por supuesto, Presidencia de la República también necesita redoblar esa seguridad. Y allí pues encontramos que el general Salamanca fue muy consciente de la situación. Habrá dos militares haciendo el estudio de seguridad. Se le hará estudio de seguridad nuevamente a todos los congresistas, porque no es únicamente la seguridad en Bogotá, sino la seguridad en las regiones y en nuestros desplazamientos, que son comunes, porque nosotros los fines de semana hacemos la política visitando poblaciones. Se tomarán algunas medidas para el ingreso. ¿Sabe, Daniela, cuántas personas ingresan diariamente al Congreso de la República? Comprométete con un número. Yo creo que lo escuché en la plenaria como 5,000. Exacto, sí, escuchaste bien. Pues yo fui el primer sorprendido de eso. Además porque hay ingresos irresponsables, pues, y eso lo descubrimos ahora. Si un senador, la oficina de un senador, le da ingreso a una persona, esa persona tiene una escarabela que dice senador Efraín Cepeda, ¿no? Que es el que le dio ingreso y es el responsable de eso. Pero vemos que ahora hay funcionarios no autorizados, o mejor, no ha habido restricciones que le dan ingreso a las personas. Varios senadores han expresado que han recibido insultos de esas personas. Lo hizo en la plenaria el senador JP, entiendo que el senador Iván Nami y otros les ha sucedido eso. Y que a veces simplemente una persona que está en la Plaza de Bolívar pide que se le ingrese y sin estudiar quién es esa persona se le da ingreso. No, eso se va a restringir como debe ser. No puede ser que si un senador es el responsable, como lo somos, con el nombre nuestro en la escarapela, ahora nos aparezca gente responsable de quién le dio el ingreso y quién responde por problemas de seguridad. Y eso pasa por la seguridad, de manera que se están tomando las medidas y a partir de esa reunión estamos más tranquilos, Daniela, sin bajar la guardia.
Presidente, muchas gracias por venir a este espacio, siempre bienvenido a este diario y gracias a las audiencias que se conectaron a escuchar esta entrevista y sigan conectados a los demás contenidos del Espectador.